Bien, hermanos y hermanas, sean más que bendecidos y enriquecidos en el Señor. Damos gracias al Señor por su favor, por su misericordia. En esta hermosa tarde vamos a tener la oración inicial. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Dios eterno, Dios de inmensa misericordia, Dios de amor. Te damos a ti toda gloria y toda alabanza. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu salvación tan grande. Gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad es para siempre hasta nuestras vidas. Que esta palabra que va a ser impartida hoy acerca del libro de Apocalipsis, Señor, tú te glorifique como sabes hacerlo. Que nuestras mentes estén preparadas para recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos desaprender para aprender aún más de ti. Que tu sabiduría pueda venir a nuestras vidas a través de tu palabra y podamos tener más conocimiento de ella. Aleluya, y proyectarla. Gracias, Padre, por cada persona que está conectada y gracias por aquellos que se van a conectar. Que tu palabra llegue hasta los tuéstanos, Señor, y transforme, aleluya, cada vida, transforme cada mente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, Señor, de manera especial y poderosa. Gracias porque tú nos permites que a través de estos medios podamos estar conectados para así poder aprender aún más de ti. Gracias por el privilegio, gracias por amarnos, gracias por ser tan bueno para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos y todas. Que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera muy especial. Hoy vamos a tener en nuestro estudio el tema los siete sellos. Los siete sellos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y esta es básicamente la enseñanza número 9. Deben prestar mucha atención porque este capítulo 6 de Apocalipsis es bien profundo y necesitamos prestar atención a lo que la palabra de Dios establece. Amén. Bendito sea el Señor. Este es el bosquejo del estudio de hoy. Vamos a comenzar a explicar, como siempre lo hemos hecho, Apocalipsis capítulo 6 y vamos a explicarlo versículo por versículo, según lo que usted está observando en el bosquejo. Por ejemplo, el versículo 1 y versículo 2 de Apocalipsis capítulo 6 habla acerca del primer sello. Del versículo 3 al 4 habla del segundo sello. Del 5 al 6 habla del tercer sello. De Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8 habla del cuarto sello. Del 9 al 11 habla del quinto sello. Del 9 al 11. Y del 12 al 17 habla del sexto sello. Y de ahí entonces saltamos a Apocalipsis capítulo 8 versículo 1, donde ahí habla del séptimo sello, y vamos a tratar de abarcar la enseñanza completa en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de esos siete sellos, de esos siete sellos. Acabamos de ver el comienzo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio de tribulación, ¿verdad? Por ejemplo, en los capítulos 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, nosotros comenzamos ahora a hablar y a ver los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ya que vimos anteriormente los primeros 3 años y medio que fueron de paz y de seguridad. Esa fue la primera mitad de la tribulación, que se ve en tipo y en cuadros en las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Entonces, luego de ese primer periodo de 3 años y medio de paz y de seguridad, hay un arrebatamiento, ya que alguien es arrebatado.
Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, la palabra de Dios establece que alguien es arrebatado. En este caso fue el apóstol Juan, quien estaba en la isla de Patmos, y al ser arrebatado, entonces el Señor le comenzó a mostrar muchísimas cosas allá en el tercer cielo, porque Juan fue arrebatado al tercer cielo. Y luego entonces se presenta el libro sellado con 7 sellos, según lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Por eso, a raíz de esto entendemos que a la mitad de la tribulación, es decir, después de los 3 años y medio de paz y de seguridad, y antes de los 3 años y medio de destrucción repentina, hay un arrebatamiento de algunos santos, según lo que nosotros podemos entender en virtud a lo que establece Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 y 2. Entonces, esto señala el comienzo de la gran tribulación, cuando la ira de Dios se derrama sobre la tierra y sobre todos los moradores de la tierra. Ya cuando la ira de Dios comienza a derramarse sobre todos los moradores de la tierra, eso se conoce como el tiempo de gran tribulación o tiempo de destrucción repentina, de destrucción repentina. Entonces, esto es bien interesante que nosotros lo podamos entender. Es bien interesante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios derrama, según la palabra, en este periodo de gran tribulación, Dios derrama su juicio sobre toda la tierra, sobre todos los moradores de la tierra. Pero justo antes de eso, nosotros ya lo estuvimos explicando, antes de que Dios derrame su ira sobre todos los moradores de la tierra, nosotros podemos observar que el Cordero de Dios, Jesucristo, es el único que es digno de abrir el libro sellado con 7 sellos. Es el único Jesucristo quien abre ese libro. Nadie es digno de abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El único digno de abrir ese libro es Jesucristo. Entonces, el Señor abre su libro en el capítulo 6 y así empieza la destrucción repentina de la gran tribulación. Los primeros 6 sellos se abren en Apocalipsis capítulo 6 y el último de esos sellos se abre en el capítulo 8 según el bosquejo que le estoy mostrando en pantalla. Ahora, ¿por qué? Puesto que los 7 sellos forman un conjunto, vamos a ver entonces todo este conjunto en esta enseñanza de hoy. O sea, vamos a ver los primeros 6 sellos que menciona Apocalipsis capítulo 6 y de ahí entonces brincamos el capítulo 7 de Apocalipsis y saltamos al capítulo 8 de Apocalipsis, donde se habla ahí del séptimo sello, según lo que usted está mirando en pantalla, en el bosquejo que tenemos. Entonces, eh, vamos a ver la razón del por qué Dios puso ese último sello en el capítulo 8, ¿verdad? Y no en el capítulo 6 de Apocalipsis. Todo esto es bien importante que nosotros lo puntualicemos. Tenga su Biblia ahí en mano o tenga, ¿verdad? Su teléfono, si tiene la Biblia en su teléfono, téngalo ahí en mano para que pueda estudiar con nosotros la palabra. De todas maneras, vamos a tratar de poner los versículos ahí en pantalla para que usted nos entretenga y lea los versículos conmigo y lo analicemos y lo estudiemos. Gloria a Dios. Entonces, el primer sello que menciona Apocalipsis, capítulo 6 versículo 1 y 2, es ese sello que habla acerca de lo que es el caballo blanco. Ese es el primer sello que menciona la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 6 versículo 1 y 2.
Lo puse en pantalla para que alguien me levante la mano, porque yo quiero que usted participe. Cuando la persona participa en la clase es mucho mejor, porque así la gente no se me entretiene ni se duerme. Gloria a Dios. Entonces, necesito que alguien lea estos dos versículos de Apocalipsis capítulo 6. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 6, 1 y 2. Vamos a ver. Ya sí, léelo. Amén, dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con la voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén, amén. Ahí habla acerca del primer sello y dice la palabra que salió, ¿verdad? Un caballo blanco, un caballo blanco. Podemos observar, como vimos en el capítulo 5, podemos observar que el único digno de abrir este libro con los siete sellos es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Él abre, según estos dos versículos bíblicos, él abre este primer sello y también él es el mismo que abre los demás sellos. Así que cuando vemos que se dice que él abrió otro sello, sabemos que quien está abriendo estos sellos es el mismo personaje, el mismo Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Entonces, podemos observar conforme a esos dos versículos que cuando el Señor abre este primer sello, uno de los cuatro seres vivientes, los querubines que están alrededor del trono, dice algo para anunciar el juicio que está por venir sobre la tierra, que está por venir sobre la tierra. O sea, cada uno de estos cuadros, de estos cuatro seres vivientes, cada uno de ellos anuncia uno de los primeros cuatro sellos según Apocalipsis capítulo 4 versículo 7. El primer ser viviente está hablando con su cara de león y al romper el primer sello, un jinete sale montado en un caballo blanco y este es el primer juicio de Dios sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Debemos tomar en cuenta que solo hay dos caballos blancos que se mencionan en la Biblia, dos caballos blancos. El primero es este caballo blanco, el primer sello, que menciona Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, y el otro caballo blanco es el Señor Jesucristo en su segunda venida, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, la palabra dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. De manera que según Apocalipsis 19:11, ese caballo blanco que aparece ahí se refiere a Jesucristo. Pero este caballo blanco que usted está mirando en pantalla se refiere al anticristo. ¿Ves? Son dos caballos completamente diferentes. Y vamos a establecer la diferencia. Observa en pantalla para que observemos alguna diferencia entre estos dos caballos y los jinetes, para que usted no se pueda equivocar y sepa la diferencia que hay entre Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, ahí hay un caballo, y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, no dice de dónde sale ese caballo blanco, mientras que en Apocalipsis 19:11 dice que sale del cielo, porque es un caballo diferente, se refiere a Jesucristo. En Apocalipsis 6:2 dice que ese caballo tiene una sola corona, ese jinete que va en el caballo tiene una sola corona, mientras que en Apocalipsis 19:11, según este cuadro que usted está observando, según lo que la palabra de Dios establece, el jinete que viene montado en ese caballo de Apocalipsis 19:11 tiene muchas coronas, diademas. En Apocalipsis 6:2 dice que ese jinete tiene un arco, mientras que en Apocalipsis 19:11 dice que ese jinete tiene una espada. ¿Ve? Hay una gran diferencia entre ambos caballos.
y le sigue la muerte y el Hades, según Apocalipsis 6:2. O sea, el jinete que aparece en Apocalipsis 6:2 le sigue la muerte y el Hades. Oye bien, mientras que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, a ese jinete le siguen los ejércitos celestiales. Ahí podemos observar la gran diferencia que hay entre un caballo y otro. Entonces, este caballo que usted está observando en pantalla, ese jinete del primer sello, según Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, es el anticristo. Ese jinete es el anticristo. Míralo ahí donde está, que viene montado en un caballo blanco, pero tiene un arco en la mano. Y es una falsificación del verdadero Mesías. Es una falsificación del verdadero ungido de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús viene en su segunda venida, según Apocalipsis 19. No podemos confundir un caballo de otro. Entonces recuerda que el enemigo, Satanás, es experto en falsificación. Él siempre ha usado esas estrategias para engañar, para falsificar todo lo de Dios, según lo que plantea el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. El enemigo siempre trata de falsificar las cosas. Todo lo que Dios hace, él trata siempre de falsificarlo. Y a menudo él usa la falsificación para engañar a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, este jinete que viene montado en su caballo blanco, es importante que entendamos eso, según Apocalipsis 6, 1 y 2, este jinete es el anticristo, que se manifiesta en la tribulación como un príncipe, se manifiesta como un líder mundial al comienzo de la tribulación y se manifiesta como ese líder mundial justo antes, escuche bien esto, justo antes de que comiencen los 3 años y medio de destrucción repentina. Porque el anticristo entra en escena en los primeros 3 años y medio de tribulación. Dice que viene un tiempo de paz y de seguridad. Él va a propagar, porque él se va a camuflajear, él va a propagar la paz y la seguridad en esos primeros 3 años y medio de aparente paz y de seguridad. ¿Entienden? Él se va a aparecer. Pero nosotros ya no estaremos aquí. Lo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, acuérdese que estaremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, no le veremos la cara al anticristo. Ahora le verán la cara a aquellas personas que aunque creyeron, pero nunca dieron frutos dignos de arrepentimiento y por lo tanto no nacieron de nuevo y la fe que tenían era una fe falsa y por eso creyeron en vano. Entonces, esas personas que creyeron en vano son las que se van a quedar, lamentablemente, y le verán la cara al anticristo. Porque el anticristo, vuelvo y repito, se va a manifestar justo después del arrebatamiento de la iglesia, de los nacidos de nuevo. Ahí entra en escena el anticristo. Ahora, mira lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Voy a leérselo. Daniel 9, 26 y 27. Abra su Biblia en Daniel 9, 26 y 27. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, allá habla de la 70ª, que es la última semana de la tribulación, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, compare ese versículo bíblico de Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, con lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Oye lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahí habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿ves? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el anticristo se va a manifestar como un líder mundial al comienzo de la tribulación. Y esto habla aquí de la 70ª semana que vio Daniel el profeta, en Daniel capítulo 9. Él va a salir como el vencedor, montado en su caballo blanco. Lo dice claro Apocalipsis 6, 1 y 2. Y él saldrá en ese caballo blanco. Entonces, a la mitad de la tribulación es cuando él rompe el pacto, porque habrán no solamente 3 años y medio de paz y de seguridad. Y después que pasen esos 3 años y medio de paz y de seguridad, mira lo que pasa. El mismo anticristo que promulgó la paz, una paz ficticia, ese mismo anticristo rompe el pacto de paz con los judíos. Entonces, la primera cosa que nosotros podemos ver sobre la tierra para empezar, ¿verdad? La gran tribulación, la primera cosa que nosotros podemos observar es el anticristo entrando como si fuera un vencedor, el que tiene la solución, ¿verdad? Podemos observar que él entra como alguien que tiene la solución, como alguien que tiene la solución para promulgar la paz en el mundo entero, sale como un vencedor, sale como si fuera un ungido de Dios, como un Mesías, sale como si fuera un Dios en la carne. ¿Tú ves? Entonces, a la mitad de la tribulación, entonces él comienza a mostrar su verdadera cara. Él comienza a mostrar su antifaz. Lamentablemente, ese líder conocido como el anticristo, en principio, él no viene como una bestia. Hay gente que dibuja al anticristo con muchos cuernos, como una bestia gigantesca. Esa cara él no la va a mostrar al principio, porque recuerda que él va a engañar a la humanidad. Él viene como un falsificación, como un falsificador de la venida del Señor Jesucristo. Viene como si fuera Dios hecho hombre, como si fuera Dios en la carne, y viene montado en ese caballo blanco para vencer. Por eso el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, profetiza acerca de este advenimiento del falso Cristo en la carta a los tesalonicenses. Si usted se lee, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, la palabra dice, vamos a leerlo para que vea, la palabra dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿te das cuenta? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, podemos observar en estos versículos bíblicos que el anticristo se hace pasar por Dios, como si fuera Dios en la carne, como si fuera el Cristo. Él comienza a hacer grandes señales, él comienza a hacer grandes prodigios, como se espera que lo haga un verdadero Mesías, pero su poder no viene de Dios, sino que la palabra dice que viene del mismo diablo, viene del mismo Satanás. Usted puede observar cómo el enemigo hace señales y milagros. Lo puede observar cómo el diablo se encarga de
producir señales, prodigios, milagros. El diablo comienza a falsificar la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso uno no puede depender solamente de experiencias personales, porque el enemigo también puede falsificarlas. La única fuente verdadera se llama la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No podemos ser engañados. Amén. Pero muchos en esa época, lamentablemente, serán engañados por el anticristo. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 10. Yo quiero que alguien lo lea. Se lo voy a poner en pantalla ahí para que alguien lo lea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 10. Ahí está en pantalla. En la parte de abajo está ahí el texto bíblico. ¿Quién lo lee? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 10. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Te das cuenta? Muchas personas serán lamentablemente engañadas en ese tiempo. Muchas personas. Y mira que dice, por ejemplo, Mateo 24, 24. Mateo 24, 24, mira lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Oye lo que la palabra dice. Engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. De manera que el anticristo se va a revelar, según lo que la palabra establece, a la mitad de la tribulación. Y se ve exactamente como Cristo. Se ve, en principio, se ve él como un ángel de luz. Se ve como si fuera un Mesías. Parece ser el mismo Cristo en la carne. Y por eso dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, la palabra dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es lo que el anticristo hace. El anticristo que viene montado en ese jinete blanco, en ese caballo blanco, y tiene un arco en la mano. Y esto es interesante que usted lo entienda. Cheque, por ejemplo, aquí la imagen que le estoy compartiendo. Mira, él viene montado, míralo ahí, viene montado en un caballo blanco para engañar, porque él se disfraza como si fuera un ángel de luz. Amén. Y usa un arco. Y en la Biblia hay dos personas que usaron arco. Por ejemplo, Ismael, según Génesis capítulo 21, 20, usó un arco. Y el segundo que usó un arco fue Esaú, según Génesis 27, 3. Los dos usaron arco, tanto Ismael como Esaú.
Entonces, eso es tipología del anticristo, porque ambos eran enemigos del linaje escogido de Dios. En la Biblia, por ejemplo, ambos, tanto Ismael como Esaú, aparecen como enemigos del linaje escogido de Dios. En otras palabras, ambos representan en el Antiguo Testamento anticristo, antipropósito de Dios. Por eso la palabra dice que este caballo, este jinete, que viene montado en ese caballo blanco, viene con un arco en la mano, tipo del anticristo. El anticristo también lleva una corona. Dice que le fue dada una corona. Oye bien, le fue dada una corona. Los reyes llevan una corona. Entonces podemos entender que este jinete reina sobre algo, ¿ves? De hecho, es así, porque Dios le permite al anticristo la potestad para reinar, para gobernar sobre la tierra, ¿ves? De forma momentánea. El Señor le da esa facultad, le permite a ese demonio llamado el anticristo reinar. Entonces el anticristo sale como un falso Cristo y tiene una corona porque ejerce autoridad sobre el mundo entero. Él reina sobre todos los moradores de la tierra. La última cosa que la Biblia dice acerca de este jinete del primer sello es que sale venciendo y para vencer. Él es el vencedor por un tiempo. Él vence a todo el mundo. En ese periodo, él vence a todo el mundo. En primer lugar, para que usted entienda, él vence a los santos de la tribulación. Escuche bien, él vence a los santos de la tribulación. Dice Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7. Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Alguien que busque Apocalipsis 13:7 y lo lea para que usted vea que el anticristo vence a los santos de la tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis 13:7? ¿Quién lo lee? Que me levante la mano el que lo quiera leer, por favor. Nicole. Amén, gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús, Apocalipsis 13:7. 13:7. Sí, 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. ¿Te das cuenta? El anticristo los vence a través de su número y su marca, porque los que se someten a su liderazgo toman su marca o su número y ya están condenados al castigo eterno del lago de fuego. Dice Apocalipsis 13, ahí mismo, 16, 17, léelo, Nicole. Apocalipsis 13, 16, 17, para que usted vea cómo el anticristo va a operar en ese tiempo. Apocalipsis Amén. 13, 16, 17, ¿qué dice? 16:17 dice, y hacia que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, sigo, No, solamente está ahí. o el número de su nombre, ok. Comienza a operar sobre todos los moradores de la tierra, incluyendo los santos de ese tiempo, de esa época, que serán vencidos por el anticristo y lamentablemente se dejarán sellar. Ahora que dice Apocalipsis 14, 9 y 11, déjame leerlo yo. Apocalipsis 14, del 9 al 11 dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mira lo que le espera. Esto es muy fuerte. Mira lo que le espera a los que se dejen sellar. Mira lo que le espera
a los que se dejen vencer de esta bestia llamada el anticristo. Le espera básicamente condenación eterna, según esos versículos bíblicos. Eso es lo que le espera, condenación eterna. La ira de Dios va a caer sobre esas personas que se dejen vencer. El cáliz de su ira va a caer sobre ellos y van a ser atormentados, según esos versículos, con fuego y azufre, de día y de noche, por los siglos de los siglos. Los que son vencidos por el anticristo durante todo su reinado de 3 años y medio, lamentablemente, beberán de esa copa amarga, de esa copa de ira, lamentablemente. Muchos vencerán, no se dejarán sellar, pero mira de qué manera, muchos serán decapitados y morirán como mártires, simplemente porque no quieren tomar el número o la marca de la bestia. Y eso está muy mostrado en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11, habla sobre eso. Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, también habla sobre eso, sobre esos mártires. También Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 17, habla sobre todo eso. Pero no todos vencerán, porque muchos lamentablemente se dejarán vencer, desfallecerán. Y mira lo que dice Apocalipsis 24, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. O sea, lo que no se dejen sellar, entonces correrán con otro tipo de suerte. Los que no se dejen sellar serán decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no adoren a la bestia serán decapitados. Pero la recompensa va a ser que van a vivir y van a reinar con Cristo 1000 años. Y otros, escuche bien esto, otros tendrán que correr, tendrán que huir al desierto y a las montañas. ¿Cómo, pastor? Sí, serán días terribles. El que se quede, mi hermano, el que se quede para ese tiempo, tiene que correr de a duro, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, 14 dice, y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Te das cuenta? Ahí habla del pueblo de Israel. Muchos de ellos huirán y serán sustentados por el Señor por 3 años y medio. Dice un tiempo, habla de un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Muchos huirán al desierto y serán sustentados de forma sobrenatural por el mismo Dios. Por eso Mateo 24, Jesús habló sobre estos días de destrucción repentina, sobre estos días terribles. En Mateo 24, 15 y 16 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que muchos van a huir a los montes, a las montañas. Los que sobreviven, los que huyen al desierto, tienen la necesidad de un alimento espiritual y sobrenatural. ¿Te das cuenta? Dios de manera sobrenatural va a sostener a esos escogidos que vivan en ese tiempo, que no se dejen sellar
y que prefieran huir a los montes. Muchos huirán a los montes y la palabra dice que el Señor lo va a sustentar de forma sobrenatural. Huirán para no dejarse sellar. No pueden ni comprar ni vender debido a que no tienen la marca de la bestia y solamente podrán comprar y vender lo que tenga la marca de la bestia. Entonces a ellos Dios le dará maná del cielo y de la peña va a brotar agua, ¿verdad? Exactamente como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. Dios hizo esto con su pueblo Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto, ¿se acuerda? Dios los sustentó a ellos en el desierto y lo mismo va a hacer Dios con esos judíos que se queden para ese tiempo de gran tribulación. Cuando ellos abran sus ojos y se den cuenta que el anticristo es un demonio, entonces ellos huirán a los montes, según Apocalipsis 12:14. Huirán a los montes y Dios lo va a sustentar como sustentó al pueblo de Israel, según Éxodo capítulo 16 del 1 al 3 y número 28 y Isaías 48:21. Esos textos bíblicos hablan de eso, que Dios sustentó a su pueblo en el desierto. De manera que ese primer sello, donde se ve el caballo blanco, ese primer sello habla sobre el anticristo. Vamos ahora a estudiar el segundo sello. El segundo sello. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Voy a poner el versículo en la pantalla para que usted lo lea. Alguien que quiera leerlo. Vamos ahora con el segundo sello. Ya estudiamos el primero, vamos con el segundo, Abigail. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Amén, dice. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y se le dio una gran espada. Observen esta imagen de este segundo sello, que es el caballo bermejo. El segundo ser viviente anuncia el juicio de este segundo sello. Entonces, ¿cuál es el segundo ser viviente? Según Apocalipsis 4:7. El segundo ser viviente es el que está hablando con su cara de becerro. Acuérdense que estudiamos los 4 seres vivientes. Entonces, este segundo ser viviente es el que tiene la cara de becerro. Entonces, el caballo que sale durante el juicio del segundo sello es de color bermejo. El bermejo es rojo, como el color de la sangre. Entonces, este jinete sale para hacer guerra y para derramar la sangre de los hombres. Entonces, su caballo es de color de su obra, es rojo. El jinete del segundo sello tiene poder para quitar de la tierra la paz. Obviamente, esto es una referencia a las guerras, nación contra nación, reino contra reino. Cuando se abre ese sello, en esos tiempos de gran tribulación, empieza una guerra sin ecuanón. Nación se levantará contra nación y reino se levantará contra reino. Note que el mismo no mata a nadie. O sea, si usted analiza este jinete, si usted analiza este caballo no mata a nadie. Si usted lo analiza bien, los versículos bíblicos, te darás cuenta que este caballo no mata a nadie. Él simplemente quita la paz. Y al quitar la paz, en automático, los hombres comienzan a matarse unos a otros. Empiezan los conflictos, empiezan las guerras. Y los hombres comienzan a matarse unos a otros. Y Cristo Jesús profetizó acerca de este tiempo
cuando habló sobre este famoso discurso en el Monte de los Olivos, cuando él dijo que habrá guerra, rumores de guerra. Vamos a verlo en Mateo 24, 6 y 7. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, dice la palabra, hablando Jesús, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Te das cuenta? Está hablando Jesús específicamente y doctrinalmente del tiempo de destrucción repentina, de gran tribulación. Y dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, antes de que venga el fin, es decir, antes de que Jesús se aparezca en su segunda venida, según Mateo 24:3, se levantarán nación contra nación, se levantarán reino contra reino, y los hombres se matarán unos a otros. Y todo esto pasa durante el juicio divino del segundo sello en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Amén. Todo esto está bien claro en las Sagradas Escrituras. Yo sé que muchos predicadores toman esos versículos bíblicos de Mateo 24, 6 y 7 para hacer referencia a las señales del fin, y ellos piensan como que ya estamos en el tiempo del fin. Sin embargo, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo, estos versículos bíblicos específicamente se refieren a esos 3 años y medio de tribulación y de gran tribulación, que ahí sí nosotros vamos a poder observar el tiempo del fin, porque Jesucristo se aparecerá en su segunda venida. ¿Te das cuenta? Hay personas que piensan que estos textos bíblicos de Mateo 24, 6 y 7 se está refiriendo a la época actual, que es la época de la iglesia, aunque si usted aplique esos textos bíblicos con la aplicación personal, usted puede hablar sobre ese tipo de señales, pero estos son simplemente principios de dolores. Doctrinalmente, estos versículos bíblicos de Mateo 24, 6 y 7 hacen referencia a esos tiempos de tribulación. Amén. Y de gran tribulación. Bendito sea el eterno nombre del Señor. La palabra de Dios establece que nosotros, por gracia de Dios, no estaremos aquí en la tierra mientras esto esté pasando. Recuerde que la palabra dice, y yo le he hablado mucho sobre los arrebatamientos, la palabra dice que la iglesia será arrebatada. Lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, y en Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 58. Nosotros seremos levantados. Los que hemos nacido de nuevo seremos levantados antes de que todo esto acontezca. Cristo viene por nosotros. En cualquier momento el Señor nos arrebata. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, como puede ser de aquí a 20 años o a 30 años, pero en cualquier momento el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia. Por eso que tenemos que estar preparados, tenemos que estar alerta, porque en cualquier momento el Señor nos transforma en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros debemos vivir como si hoy fuera nuestro último día sobre la tierra. Debemos estar alerta, según Filipenses 1:2, 1:21, según Filipenses 3:13 y 14, según 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Hay que estar vigilando, alerta, porque en cualquier momento tú estás acostada en tu cama y suena la trompeta y despierta en el tercer cielo. En cualquier momento tú te estás bañando en tu baño y suena la trompeta y despierta en la mansión celestial. En cualquier momento eso puede pasar. O te puede morir, ¿verdad? Y despertar en el paraíso. O sea, hay que estar preparado, hay que estar listo, estar preparado.
Bendito sea el eterno nombre de Dios. Entonces, observa ese caballo, el caballo bermejo. Nota que el jinete tiene una espada ensangrentada. ¿Te das cuenta? Porque vuelvo y repito, al enemigo le encanta usar la estrategia de falsificación, porque en la Biblia la espada es símbolo de la palabra de Dios, es símbolo de la palabra de Dios. Entonces, ese caballo bermejo viene con una espada, tratando también de falsificar lo de Dios. Es una espada falsificada. Amén. Cristo usó la palabra como espada. Nosotros usamos hoy en día la palabra de Dios como espada. Jesús mismo hablando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la Biblia dice que Jesús tenía en su diestra 7 estrellas y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, este caballo bermejo sale con una espada como si fuera a falsificar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Dice también en Apocalipsis 19:15, hablando de Jesús, que de la boca de Jesús sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a analizar esta imagen. Nota que el jinete tiene una espada ensangrentada. Ese caballo bermejo, el jinete que está en ese caballo bermejo, tiene una espada ensangrentada. ¿Qué sale de la boca de uno cuando predica la palabra? ¿Qué sale? Sale una espada, porque la palabra de Dios es como la espada de doble filo. Sale de la boca de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace ese segundo jinete, ese caballo bermejo? ¿Qué es lo que hace con esa espada? Porque la palabra dice que ese jinete tiene una gran espada. Bueno, según lo que yo he analizado, ese jinete es una falsificación de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Este jinete viene también a falsificar, a tergiversar la palabra de Dios. Puede que tergiverse los textos de la palabra de Dios y dé enseñanzas falsas, dé enseñanzas corruptas. Por eso la palabra dice que este jinete tenía una gran espada, una gran espada. Al parecer, este jinete tiene, ¿verdad?, la capacidad de tergiversar la verdad de Dios y traer una versión diferente de la palabra de Dios, traducir texto y texto. ¿Te das cuenta? En ese tiempo se van a poder se va a un espíritu de engaño y no hay ningún tipo de duda de que el enemigo use esa espada corrupta, esa tergiversación corrupta de la palabra de Dios. Amén. Acuérdese que el enemigo ha usado esto por mucho tiempo para engañar a la humanidad
con falsas Biblias, falsas traducciones, falsos códigos, herejías, muchas de ellas han salido del Vaticano, por decirlo así, textos adulterados, textos corruptos, mal explicados, de manera que se va a mover ahí todo espíritu de engaño.